creo que te regresa a conectar contigo, a pensar por ti, a estructurar tu propio camino, a estructurar tu propia mente, porque no existe rebelde que no sea auténtico. Entendiendo estos rebeldes con causa. No existe un rebelde que no sea auténtico, que se atreva a cuestionar, que se atreva a decir, oye, perdona, doctor de 10,000 años, a mí no me parece. ¿Qué tal que? Si no se hubiera echado un clavado hacia adentro, si no hubiera conectado con él o con ella, nunca se hubiera atrevido a levantar la voz. Entonces, los rebeldes, me parece que es importante en el crecimiento personal porque te llevan a ser tu yo más auténtico. Creciendo con Yulene Galera. Yulene, bienvenida a Creciendo. Mucho Muchas gusto gracias. tenerte aquí con nosotros. Yo encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Oye, escuché en un TED Talk que hiciste que le tenías o tienes pavor a los fantasmas. ¿Es literal? Literal. La gente piensa que hago como una metáfora de esto, pero no. Literal, desde que tengo 6 años, si me quedo sola en mi casa o estoy sola mucho tiempo, obviamente en la noche, me empieza a entrar una sensación de que ahí vienen los fantasmas. Y desde que soy chiquititita y la única manera en que se me quitaba era literal corriendo al otro lado de mi casa, al lado de mi papá. Y ni siquiera, la verdad es que no me acuerdo cómo empezó. Solo me acuerdo de un momento de mi vida que ya estaban los fantasmas conmigo. Y hoy siguen estando, pero ya lo sé manejar muchísimo mejor. Ya no me tengo que ir a dormir a casa de nadie, ya puedo estar sola en mi casa, pero no creas que me quedo así de, qué delicia, feliz de la vida. No, o sea, sí tengo que hacer todo mi proceso mental para que los fantasmas no me atormenten. Pero es un tema, o sea, extrasensorial que tienes, que los percibes o cómo es? Pues no los percibo, soy una persona muy sensible y creo, esta es mi teoría, que de chiquita vi algo que me asustó mucho y a partir de ahí me dio mucho miedo, porque no fue que viera una película, no fue que me pasara algo traumático, fue de un día al otro. Entonces yo creo que de chiquita en la noche vi algo que me asustó y a partir de ahí se me desarrolló este miedo. Y además me pasa una cosa chistosa. Cada vez que me he ido a leer La Mano o Los Ángeles o lo que sea, todas me dicen lo mismo, como el día que tú quieras vas a volver a ver, todas lo mismo. Entonces eso pues obviamente me da más miedo porque digo, no quiero, pero luego por otro lado sé que es algo que sí tengo, o sea, lo siento dentro de mí, aunque no he visto ningún tipo de fantasma, pero sí, o sea, sé que es algo que tengo latente, aunque hoy está un poco apagado. Fíjate que, digo, te hago la pregunta porque, por ejemplo, mi cuñado, el hermano de Marcela, mi esposa, hace muchísimos años tuvo cáncer. Y no sé si fue previo o durante, y también, pues ya sabes, por el tema del dolor, la morfina y todo este tema, pues resultó que literalmente se le sentaba el muerto en la cama, qué ¿no? cañón. Y es algo como que pues, siempre estuvo muy abierto y pues le daba pavor. O sea, lo mismo que tú dices, y es algo que percibe y lo tiene abierto. Y Juan Pablo, mi hijo, que hoy tiene 15 años, de chiquito, o sea, llegaba en la noche, pero empapado, ¿no? Empapado a nuestro cuarto. Y como que hay ciertos lugares, ya sabes, digo, porque también trajimos a gente a la casa y demás, pues para ver y que hay lugares como que perciben más. Por ejemplo, el closet de Marcela, mi esposa, no puede entrar. O sea, la fecha dice, yo no entro ahí. ¿En serio? ¿No? Sí. Qué cañón. Entonces, pues sí, yo creo que es algo que pues, lo que dicen es justamente, o sea, que hay gente que está mucho más abierta y pues percibe cosas, pues yo no sé si son de otra dimensión o qué, pero por eso te hacía la O sea, yo creo que al pregunta. final todos somos energía y todo a nuestro alrededor es energía. Y en mayor o menor medida, creo que todas las personas han percibido, aunque sea entrar a un lugar y decir, oh, me quiero ir de este lugar, aunque no lo tengas identificado como algo extrasensorial, sino como de, hoy me quiero ir de este lugar. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero me quiero ir. Y lo mismo con las personas. O sea,
Hay personas que te invitan a estar con ella y que dices, ay, qué paz estar al lado de esta persona. Y personas que dices, ya me quiero ir de aquí, no la soporto, no quiero estar ni cerca de aquí. Y cuando eres chiquito, no tienes tantos filtros mentales y percibes muchísimo más porque no tienes la lógica, no tienes no es verdad, no, simplemente lo ves. Y claro, vas recibiendo mensajes de nombre, no existe, nombre, rézala a tu angelito de la guardia y vas a ver cómo se va. Y todo esto que mi pobre papá me intentaba convencer de que no existían, pero pues yo lo sentía en el cuerpo. O sea, es algo que está ahí, creo. Sí, sí, como dices, es la mala vibra o la buena vibra, ¿no? Tal La cual. resonancia y sí, definitivamente es algo que se siente. Platícanos de Wildflowers. ¿Cómo empezó y por qué? Bueno, The Wildflowers surgió hace como 4 años y surgió después de que mi mamá partiera de este mundo, porque nació en mí esta necesidad de compartir todo lo que yo había aprendido y sobre todo lo que me había funcionado a mí. Cuando a mí me dijeron que mi mamá tenía cáncer terminal, una de las primeras cosas que tuvieron que hacerle era quitarle un tumor de la cabeza porque era uno de los peligros, ¿no? Que estaba oprimiendo y que le podía dar un paro cerebral. Y 2 días después de que la operaron o 3 días después, se me bloqueó la rodilla. O sea, literal, en la madrugada fui al baño y no me pude parar. O sea, bloqueada. Y resonancia va, resonancia viene, rayos X, todo lo que tú quieras. No tienes nada. Sí, estoy un poquito hinchada, pero nada. Y ahí dije, claro, esto no es algo físico, esto es algo emocional. Y si yo quiero acompañar a mi mamá el tiempo que le quede en este mundo, pues tengo que estar bien. Porque si ni siquiera puedo caminar, ¿cómo la voy a acompañar? Claro. Y como sabía que era algo emocional, porque ya tenía la evidencia que no era físico, me metí a todo lo que podía. Desde meditación, Reiki, regresé a terapia, que si flores de Bach, o sea, you name it. Hice todo lo que podía y poco a poco con ciertas herramientas me fui sintiendo mucho mejor. La más importante, la meditación y la espiritualidad. Para mí fueron 2 cosas que cambiaron mi forma de ver el mundo. Y pasé de ser la víctima de mi vida y el drama queen para todo y con todo a pues, entender que estaba dentro de mí la respuesta y entender que yo podía cambiar la forma en ver cada una de las situaciones. Aun cuando fuera la peor situación de tu vida, que se muera tu mamá, tú decides cómo la enfrentas. Y cómo me sirvió y empecé a sentirme mucho mejor. Puedo doblar la rodilla perfectamente, puedo correr, puedo hacer todo. Como que dije, quiero compartir estas herramientas. Me metí a estudiar más todavía, me metí a certificarme como coach, o sea, 1000 cosas para poder compartirlas. Y lo que más me gusta en la vida desde chiquitita es hablar en público. O sea, yo jugaba a dar mis pláticas al mundo. Y entonces dije, claro, este es mi momento. Quiero compartir esto que aprendí y qué mejor que a través de las pláticas o de las conferencias, que es lo que más me gusta. Y obviamente un canal importante en estos momentos, o de los más importantes, pues es Instagram, TikTok. Entonces dije, bueno, pues voy a hacerlo desde la parte de las redes sociales. Y de ahí salió la idea de The Wildflowers, como de compartir en este espacio estas herramientas y prácticas para las personas que quieren sentirse y estar mejor mental y emocionalmente. Padrísimo. Sí, la verdad, sí. Anteriormente estabas más metida en temas de moda, entiendo, ¿no? Mira, he recorrido muchas cosas. Yo soy abogada. Ajá. Y me encantó mi carrera, no la cambiaría por nada, me fascinó. La práctica no me gustó nada porque no es nada práctica, es pura teoría y contratos y la verdad no me gustó nada. Y me fui a Milán a hacer una maestría en comunicación y me encantó allá y empecé a estar en el mundo de la moda porque pues allá en Milán todo es moda. Y allá me quedé trabajando 2 años en moda y cuando regresé a México se abrió la oportunidad de trabajar en revistas de moda. Y estuve ahí 2 años, pero la verdad es que me aburrí rápido. O sea, estaba muy padre, pero no era lo que hacía mi alma vibrar. Acabé en una parte editorial y así, y justo ahí fue cuando mi mamá se enfermó. Entonces fue como el break de qué es lo que iba a hacer con mi vida. O sea, esto vino a partir mi vida por completo y creo que hay que tomar esas oportunidades que la vida te dice como por acá, porque somos bien necios. Y luego cuando esas oportunidades llegan, es como de, no, esto no sé si va a salir. No, es que eso no me gusta tanto. No, es que... Entonces elegí tomar esa oportunidad y pues me lancé a un nuevo cambio de carrera y te podría decir que le di al clavo. O sea, hago lo que amo, me apasiona dar mis conferencias, me encanta crear contenido, que es algo que ni siquiera sabía, pero pues como que explota esta parte creativa que está en mí, entonces como que puedo poner ejemplos, pero de manera más gráfica. Entonces unir esas dos
como que esas dos partes de mí me hace muy feliz. Y lo que compartes en las conferencias, los cursos que das y demás, ¿son experiencias propias o certificas también a la gente o es simplemente todo lo que tú has aprendido? Es todo lo que yo he aprendido y siempre meto mis experiencias, porque al final del día creo que cuando compartes lo que a ti te ha pasado y lo que tú has vivido es cuando conectas con las personas, porque las demás personas dicen, a mí me pasó algo parecido. Yo acabo de vivir algo igual. Y es lo mismo, por ejemplo, en los reels. Muchos de mis reels, sino que la mayoría, están basados en la vida real. Siempre estoy en reuniones o así poniendo atención y si me pasa algo que me sacó y si me peleé con alguien o discutí, es como de, permíteme, déjamelo a punto y después lo convierto en un reel, cambiando los personajes para que nadie se me sienta y para que nadie sepa quién fue. Pero creo que cuando usas tus experiencias para contar historias son muchísimo más potentes. Entonces, en mis conferencias trato de hacer eso. Cuento las historias que me pasan a mí, las experiencias que he vivido a lo largo de mi vida y que sigo viviendo y las aterrizo con las herramientas y las prácticas que sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Uh-huh. Es increíble. Yo creo que hace poquito ahorita que estabas comentando la historia de tu mamá y cómo a partir de eso pues fue un parteaguas para ti y que cambia radicalmente lo que estabas haciendo por algo nuevo en el cual te inspira a ti e inspira a los demás. Se me hace increíble. Hace poquito estaba escuchando un podcast de un cuate que se llama Mo Gaudat, que este cuate pues estaba en el tema de tecnología, inteligencia artificial para Google y pues por muchos años estuvo ahí metido en el tema de inteligencia artificial. Se muere su hijo y a partir de eso pues igual, ¿no? Un parteaguas, empieza a cambiar todo lo que hace y hoy por hoy tiene una especie de fundación, ayuda y demás, pero que lo quiere llevar al siguiente nivel con inteligencia artificial para ayudarle a la gente a ser feliz. Qué padre. ¿No? Y están inscritos ya 52 millones de personas. ¡Órale! En el programa y lo que este cuate decía es que cada persona, ahora sí que cada persona que participa en todo esto, en la parte de crecimiento, pues es su inspiración, ¿no? Y a través de los traumas que tenemos en la vida o ciertos sucesos, son parte de nuestro aprendizaje. Y en una de esas, en una conferencia le preguntan, ¿no? Oye, bueno, pues dices que todo es un aprendizaje y demás. Si te dijeran que pudiera regresar el tiempo y que siguiera vivo tu hijo, o sea, volver a esa etapa, ¿qué harías? Dice, pues no lo tomaría, ¿no? Porque mi hijo, pues ahora sí que sería el más decepcionado de mí, el que dejar el camino que ha tomado gracias a él, ¿no? Entonces es increíble lo que uno aprende, ¿no? Es muy cañón y lo más fuerte es cuando le das la vuelta o cuando logras ver justo esta joyita que traen estos golpes y estas revolcadas de la vida. Te das cuenta de que es parte de, o sea, no hay manera de saltártelo, no hay manera. Y que cada golpecito trae consigo esta como carnita que te va haciendo mejor persona y te va haciendo un poquito más feliz, aunque hayas pasado por un bache horrible y aunque hayas pasado por un momento de súper obscuridad. Y pensando en esto, ahorita que estabas contando, dije, ¿qué haría yo? Y la verdad es que, por supuesto que me gustaría ver a mi mamá, claro que me encantaría hablar con ella, pero yo no me cambiaría por nadie hoy. Porque todo lo que viví en este proceso, todo lo que tuve que dejar atrás, todo lo que tuve que aprender, todos los golpes y revolcadas que tuve que vivir, no lo cambiaría, porque hoy seguiría siendo esa víctima en recuperación en vez de ser Yulene de hoy. Claro, claro. Y pues la realización que tienes y lo feliz que eres y ahora sí que The Wildflowers no existiría si no hubiera sido por eso, ¿no? Sí, quién sabe. Muchas veces me pongo a pensar como, y si mi mamá estuviera ahorita aquí, ¿qué pasaría? ¿Qué estaría haciendo? Y claro que seguramente, yo sí creo que tarde o temprano acabas llegando al camino porque pues, siento que es el llamado de adentro, si le haces caso, que ahí estamos, te digo, de necios. Pero igual me hubiera tomado mucho más dolor que un golpe rudo
pero directo y ya, siento, no sé. Sí. ¿Cuál dirías tú que es la clave para encontrar el autoconocimiento? Creo que son dos, si se pueden para decir empezar dos. el autoconocimiento. La primera es valentía, porque no es nada divertido. Pasas tanto tiempo evitando esos monstruos que están dentro de ti, pasas tanto tiempo evitando ese dolor, esas emociones, esa dificultad, que se requiere mucho valor para echarte ese clavado. La semana pasada fui a a probar una terapia de respiración en donde justo antes de empezar te dice la persona que la va a guiar como de no te asustes porque en esta respiración vas a sentir horrible en el cuerpo, o sea, vas a sentir mucha incomodidad. Pero aparte pueden salir como recuerdos, pueden salir cosas que no tenías presentes. Y conforme me lo iba diciendo, dije, ¿qué va a salir? Ya sabes, ¿con qué voy a tener que lidiar? Y como que traía todo en mi cuerpo que me decía, corre, no te sientes aquí, no te quedes porque qué tal que ves algo que no te gusta, qué tal que te encuentras con algo que ni te acordabas y ya estaba sepultado y ya lo habías tranquilizado. Y en ese momento, pues es justo, siempre tienes esa elección que hacer. ¿Te quedas en lo cómodo? ¿Te metes a lo incómodo? Y dije, ya estoy aquí, órale, empieza, porque si no empiezas rápido, voy a salir corriendo. Y la verdad sí estuvo incómodo, no fue así como a veces la terapia que llegas y le descargas todo a tu psicólogo y ya, se acabó. No, o sea, sí fue incómodo, 50 minutos de breathwork que te empiezan a doler las manos, se te contrae todo y sí empiezas a sentir, o sea, muchas cosas dentro del cuerpo, pero después esa sensación de haberlo logrado y de haberte quedado con tu miedo y con tu obscuridad no tiene precio. Entonces creo que el autoconocimiento se basa en la valentía. ¿Qué tanto estás dispuesto o dispuesta a enfrentar eso que te da miedo, a enfrentar eso que es incómodo en tu vida, que fue incómodo porque pues ya lo pasaste y hay veces que lo tienes que revivir y revolcar y volver a remover toda la arena? Entonces, uno, la valentía y dos, el tiempo. Está muy cañón que no tenemos tiempo de conocernos. Sí. Y no nos damos cuenta que cambiamos todos y cada uno de los días. Yulene hoy no es la misma que Yulene ayer, ni que hace 5 meses, ni que hace un año. Y si no te tomas estos pequeños espacios para ir conectando nuevamente contigo, es imposible, no te alcanza nunca. Y a veces creemos que estos espacios, o está como que muy de moda, ay, me voy 3 meses a la India. Digo, qué padre que tengas ese espacio, la verdad, qué envidia, me gustaría algún día hacerlo. Pero ahí no está la vida real. O sea, conócete aquí con el caos, con todas las heridas, con todo lo que pasa en tu vida, con tus hijos, con tu esposo, con el trabajo, con la chamba, con todo. Aquí es donde tienes que tomarte el tiempo, porque esta es tu vida real. Allá no está tu vida real. Claro. Entonces, aprender a hacer espacio, a hacer tiempo, porque no es que lo tengas o no lo tengas, es hacerlo, la realidad. Creo que esas dos son las dos que hay que empezar a tomar en cuenta para el autoconocimiento. Es que hay gente aparte que está muy, yo no sé si también es como una pantalla o una protección de buscar cosas nuevas para buscar no enfrentar los problemas que tienes, ¿no? Pues llámale el curso de lo que quieras, o que si te fuiste a la India o si te fuiste a meditar a Tibet o demás, pero por otro lado está el tema de la congruencia, ¿no? Porque sí hay gente que dices, oye, vive y predica lo que aprende y en todos los ámbitos es como es. O pues hay gente que va, digo, en la parte de las religiones puede ir a rezar esto y el comportamiento es diferente, o alguien que se va a la India, como dices, y regresa y dice, no pasó nada. No es congruente, ¿no? Sí, y creo que es una de las cosas más difíciles en los seres humanos. Y no sabes cómo me ha ayudado a mí en una de las cosas positivas de ser o de tener una cuenta abierta al público, y que sí me ha pasado mucha gente que me saluda y ay, yo te sigo y me ha ayudado a ser congruente y coherente conmigo. Desde estar en el aeropuerto, que empiezo a perder la paciencia porque todos hemos estado en el aeropuerto en una cola eterna que quieres arrancarle la cabeza a la de enfrente, y siempre pienso, si alguien de las personas que te siguen y que ven tus consejos te estaría viendo ahorita o te estuviera viendo ahorita, o sea, la Lady le Aeropuerto. haría, exacto. ¿Quisieras que te grabaran como Lady Aeropuerto o quieres walk the talk? Claro. Y no sabes cómo me ayuda a mí a decir, o por ejemplo, yo hablo mucho de la meditación y cuando me cacho que estoy dejando de meditar ciertos días es como,
¿qué pantalones de estar diciéndole a la gente, ve y mediten? Y tú ni siquiera te sientas a meditar 5 minutos. Siéntate, mamacita, o deja de hablar de eso. Entonces eso me ha ayudado a mí a ser congruente con lo que digo, pienso y hago. Y sí, es una de las cosas más difíciles porque por supuesto que es muchísimo más fácil hablar que llevarlo a la práctica. Entonces, creo que sí, en este mundo, además, con tanta información, se vuelve complicado también, como elegir en eso que quiere ser congruente. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, creo que dentro de esto, pues hay muchísima gente, como dices, que está en búsqueda de algo. Le está tratando de dedicar el tiempo, pero luego afuera, o sea, deja eso o deja de hacer eso y se comporta totalmente distinto, ¿no? Entonces creo que en el mensaje, o por lo menos yo, y creo que lo que tú haces, esa parte de congruencia y que realmente lo que vas aprendiendo poquito a poquito, el que lo puedas poner en práctica en tu vida cotidiana es de lo más importante y que más valor tiene, ¿no? Porque además si no nos sirve de nada. Es como justo el otro día platicaba con mi esposo. ¿De qué te sirve ir al psicólogo si solo hablas en el psicólogo y no lo pones en práctica en tu día a día? No es que no te sirve de nada. Déjale tu renta entera al psicólogo que no vas a cambiar en lo absoluto. De hecho, ir al psicólogo, ir a terapia no es lo difícil. Lo difícil es llevarlo a cabo en tu vida, en tu día. No enojarte y no salir. Bueno, no enojarte está difícil. Es imposible, pero no actuar desde el enojo, no azotar la puerta, no gritarle a las personas. Eso es la parte difícil. Y eso tiene que ver también con autogobernarte. Y o sea, autogobernarte es lo más complicado que existe, porque además vivimos en una sociedad en donde cada vez hacemos más cosas o inventamos más cosas para que todo sea mucho más cómodo y para que no tengas que autogobernarte tanto. Y entonces estamos perdiendo la práctica. Antes, si nos ponemos a pensar antes, ¿cuánto tenías que esperar cuando éramos chiquitos para que te llegara un regalo? Sí. Meses enteros, meses. Hoy justo ahorita estaba comiendo con mi sobrino y me dice, ¿por qué no pides un perrito en Amazon? Y dijo, un perrito. ¿Sí sabes que no se pueden pedir perritos en Amazon? ¿Por? Que claro, que yo piense que no se pueden pedir perritos en Amazon. Pero es toda esta parte de la inmediatez nos ha hecho perder este autocontrol que tenemos los seres humanos y que es súper importante para también poner en práctica todas estas herramientas, la constancia, como la paciencia, porque otra cosa que pasa es que creemos, o más bien quisiéramos que existiera la píldora mágica. Y yo siempre digo esto, yo soy una pro terapia, pro psiquiatras, pro medicinas, siempre y cuando lo acompañes con tu chamba. Porque de nada te sirve tomarte el Rivotril si vas a seguir haciendo lo mismo. Claro. Porque el día que el Rivotril o tu cuerpo se acostumbre al Rivotril, ¿qué vas a hacer? Y cuando yo tomé ansiolíticos y antidepresivos, me acuerdo que le decía al psiquiatra, pero dime qué hago, porque yo no quiero depender de esta pastilla. O sea, me encanta que me quite los síntomas y que me ayude a estar más estable o más como en la misma sintonía. Pero ¿y luego qué hago? Porque el día de mañana que me pase otra cosa más fuerte, voy a tener que regresar. O sea, ¿cómo puedo aprender? O subir la dosis. O depender de otras cosas. Porque en general todo lo que hacemos hoy en día como sociedad es para adormecer todo esto con lo que no queremos lidiar. Y lidiar con eso va de a poquito. Y lo peor, si me preguntas a mí, del trabajo personal, es que das 3 pasos hacia adelante y de repente te echas otros 5 hacia atrás. Y luego vuelves a avanzar otros 3 y regresas otros 10. Y hay días que dices, ¿es en serio que estoy otra vez aquí? Pero después te das cuenta que no estás en el mismo lugar, que esos 4, 5, 3 que pudiste avanzar cambiaron y te hicieron diferente. Y esa paciencia y como autocompasión contigo hace toda la diferencia. El trabajar, digo, hablábamos hace ratito del autoconocimiento, ¿no? Y el trabajar en ti mismo pues, cuesta trabajo. Y justo lo que estás diciendo, hay muchos temas ahorita, el manejo a la frustración, ¿no? Y comentabas pues, el tema de los hijos, ¿no? Pues es el iPad, o sea, tú ves, ahorita pues le hacen swipe un iPad, me gusta, no me gusta esto, rapidísimo, quiero otra cosa. Y antes, como dices, o sea, te divertías con cualquier cosa y no había de otra, ¿no? Y también, yo me acuerdo con uno de mis hijos, ¿no? Le decía, pues también te tienes que aprender a estar estando aburrido. Tal cual. ¿No? Sí.
cuando éramos chicos, o sea, yo sí le decía a mi mamá, estoy aburrida, bueno, se reía en mi cara, pues búscate algo que hacer, ¿qué quieres que te diga? Y ahorita es que los niños no tienen ni tiempo de aburrirse y la creatividad está yéndose al piso porque el aburrimiento y el saber estar contigo es parte importantísima de conectar contigo y no de estar desconectados. Hoy le doy clases a cuarto de prepa y les hice un ejercicio para conectar con la curiosidad de clases de pensamiento creativo. Y era un ejercicio de conectar con la curiosidad. Les hice un audio que tenían que, bajamos al patio y tenían que ir viendo cosas y quitarse los zapatos y tocar el piso y sentarse a ver las nubes literal un minuto entero sin hacer nada más. Y una de ellas escribió, después tenían que escribir lo que sentían. Y una de ellas escribió, ¿sabes hace cuánto no me sentaba a ver las nubes? Y dije, qué cañón, porque no solo tú, todos. Y no tenemos tiempo de estar en paz, de no hacer. Y ese no hacer es regresar a ti también. Sí. Regresar hacia adentro. Sí, sí, totalmente. Hablas mucho justamente que la gente está muy acostumbrada a trabajar en el tema del cuerpo y la mente, ¿no? Uh-huh. Pero no le dedican el mismo tiempo a la espiritualidad, al uh-huh. espíritu, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Digo, te comentaba justamente en Creciendo, es parte de eso, ¿no? Es cómo logras ese balance entre cuerpo, mente y espíritu. Uh-huh. Y el lograr un equilibrio que pues no hay una receta secreta, ¿no? Uh-huh. O sea, cada quien tiene su propia receta de cuál es el equilibrio y desde mi punto de vista, para tú estar feliz o vivir de una manera feliz es justo cuando encuentras ese uh-huh. equilibrio que estás bien en todos los ámbitos, ¿no? Pero ¿qué nos puedes platicar al respecto? Pues mira, a mí me costó mucho trabajo encontrar mi espiritualidad porque crecí en una familia muy católica y a mí desde chiquitita me chocaba que me metieran la regla de la religión. O sea, nunca pude con eso. Eran los pleitos eternos con mi papá. Y entonces tuve mucho tiempo peleada con la religión y por lo tanto creía yo que con la espiritualidad, porque no me hacía sentido lo que me habían enseñado de chiquita. Y leyendo y encontrando y investigando por aquí y por allá, como que de repente siempre he creído que existe algo más. O sea, para mí no existe la idea de que estamos aquí nada más porque sí. Uh-huh. Siempre he creído que existe algo más. Y cuando entendí y conocí la física cuántica, todo me hizo sentido. Que dije, es esto. Esto es lo que para mí hace sentido. Y cuando entendí que, pues, literal, Dios, universo, energía, como le quieras llamar, vive dentro de ti y tú vives dentro de esa energía y todos compartimos esta energía, para mí fue como, qué paz saber que ya está dentro de mí, que no tengo que ganarme el cielo y que no tengo que ser buena y que no tengo que ser perfecta para que esa energía esté dentro de mí, sino que no se puede separar de mí. Y con la meditación he aprendido a hacer ese espacio dentro de mí para conectar con esa energía, con Dios. Y cuando lo hago, cuando me doy ese espacio, cuando me conecto y hago ese tiempo dentro de mí, es como una medicina, literal, porque te conectas con la paz, con la calma, con la luz, con el amor, con lo que tú quieras, pero es una cosa física, ni siquiera tienes que imaginártelo porque lo sientes literal en el cuerpo. Y saber que está ahí, a mí me hace sentir mucha paz, porque entonces no me siento sola en este mundo de locos, sino que sé que en todos está esa energía y que está ahí acompañándolos. Y me imagino así a Dios como esperando de, a ver, ¿en qué momento se dan cuenta todos que son perfectamente imperfectos y que no tienen que hacer nada para ganarse mi amor y que son amor? Entonces, para mí esa parte de la espiritualidad me ayudó a entender mejor lo de mi mamá, me ayudó a perderle el miedo a la muerte. Por supuesto que duele, uh-huh. ya no ver a la persona que quieres. Por supuesto que duele no poder hablarle y todas esas cosas, pero entiendes que no se fue, o sea, no se murió, sino que regresó, pues sí, a su casa. Y que en algún momento yo también voy a regresar y volvemos a regresar. Y así es como este ciclo infinito. Y entenderlo desde esta perspectiva y entender que vienes aquí a trabajar tu alma y que para mí esto cambió el juego literalmente, lo que yo creo. No todo el mundo puede creer, no tiene que creer en esto, pero
que si no apruebas el examen, lo vuelves a repetir en otra vida. Te lo juro que hay días que digo, no. O sea, yo esta la paso porque la paso. A mí me vuelven a traer para vivir esto mismo y digo, no. Entonces, verlo también desde esa perspectiva, hasta es como más juego, más, ay, la vida no es tanto calvario, no es tan difícil todo el tiempo, sino que existe esta parte de la luz y de la alegría. Entonces, para mí, la espiritual ha sido eso, reencontrarme pues, con esa parte bonita de la vida. ¿Cómo encontraste la física cuántica? O sea, platícanos un poquito más de eso. O sea, ¿qué literatura o qué curso o qué tomaste que dijiste de aquí soy? La primera vez que la conocí fue cuando hice el curso de Juan Lucas Martín, que justo a mí me tocó cuando todavía eran grupos chiquitos y estoy segura que me lo pusieron así en mi camino porque justo se enfermó mi mamá, o sea, a los días. Y ahí él hablaba mucho de Joe Dispenza, de Greg Braden y me metí a leer eso que él, o sea, que él platicaba y cómo funcionaba. Y cuando leía Joe Dispenza dije, ¿qué es esto? ¿Por qué nunca había entendido esto? Y me devoré esos libros, me encanta cómo lo explica. Y los otros tres, el Greg Braden y se me fue el nombre del otro, que también es como de esos tres que hablan de esto. Y me empecé a meter en ese tema. Fui al retiro de Joe Dispenza el año pasado y fue como, o sea, muy cañón. Y ahí empecé a entender que todo lo que yo había leído a mi alrededor, que no me acababa de hacer sentido, la física cuántica como que hizo así. Unió todas esas partes que me hacen sentido del budismo, que me hacen sentido de esto otro, pero que había leído un libro del alquimista y de repente fue como si todas las piezas se encajaran cuando empecé a leer sobre todo a Joe Dispenza es el que más me hace sentido a mí o el que mejor le entiendo cómo funciona, porque tampoco es que sea tan fácil de entender todo. Es muy padre Joe Dispenza porque, como dices, hay muchas similitudes con un Juan Lucas Martín. Creo que, digo, para gente, el Juan Lucas se les hace un poco más fácil porque no se mete tanto en la parte de las moléculas. Exacto. Y esto y demás. Sí. Y creo que Joe Dispenza pues, te lo explica a detalle, ¿no? A mí también me encanta y el libro de Breaking the Habit of Being Yourself se me hace una maravilla. Sí. Pero te tardas años en leerlo. Bueno, yo por lo menos me tardé como 3 meses porque literal leía y tenía que decir, no, espérame, tengo que regresar y volví a subrayar y le volví a poner el sticker porque hay cosas que uno te vuelan la cabeza de por qué nadie me dijo esto, por qué nadie me dijo que pasaba esto. Y dos, porque son conceptos mucho más técnicos, por así decirlo. Y Juan, yo siempre lo digo y siempre estaré agradecida con él, me abrió la mente. Fue como, ¡oh! ¿Eso existe? ¿Por qué? Sí. ¿Qué? ¿Por qué nadie me lo había dicho? Y a partir de ahí fue como revolucionado, literal. Sí, fíjate que tenemos, o sea, comparto bastante de lo que dices, aunque yo, ni mi papá ni mi mamá eran así como de misa y demás. Fui a una escuela católica, mi abuelita, la mamá de mi papá, era de misa todos los días. Entonces, pues, ahí de repente los domingos cuando íbamos a comer a casa de mi abuelita, pues era, pues vamos a misa, ¿no? Pero mi mamá siempre estuvo experimentando de todo, es budista igual mi hermana, pero siempre estudiando un poquito de todo, ¿no? Entonces, pues vas haciendo como que tu propio criterio y yo me agarraba el chongo con los padres en la escuela. Yo decía, bueno, pues es ciertos conceptos, ¿no? Digo, muy respetable y digo, creo que a fin de cuentas todas las religiones buscan el que lo siga y los 10 mandamientos y demás, pues, ser buenas personas y creo que es lo fundamental en la vida, pero yo comparto al 100 lo que tú vives y lo que crees y también a mí me mueven muchísimo esas cosas, ¿no? O sea, creo que lo importante, y esto lo he aprendido también con los años, porque te digo que en este pleito con mi papá yo estaba en resistencia de que casi eras religioso de cualquier tipo de religión y era como, oh, no te me acerques, quítate. Y he entendido que lo que tú creas está bien siempre y cuando te haga ser mejor persona. Sí. Punto. Cree lo que a ti te guste. Si crees que las plantas, está perfecto, siempre y cuando te haga ser mejor persona. Cuando me empieza a molestar o cuando empiezo así, es como cuando empieza a ser una verdad absoluta. Sí. Ya a mí eso ya me bloqueo, porque es como, ¿cómo sabes que es una verdad absoluta? Dogma de fe. Exacto. Platícanos de tu audiolibro, bueno. La magia de lo incierto.
Sí. Pues la verdad es que fue una experiencia súper padre. Nunca había hecho un audiolibro definitivamente y salió porque me invitaron a dar una conferencia a un congreso para jóvenes y me pidieron que el tema fuera el mundo de las posibilidades. Entonces, para hacer la conferencia, literal, me eché un clavado hacia adentro de, ok, ¿cuándo he visto o cuándo he tocado el mundo de las posibilidades? ¿Cuándo he tocado esa puerta que te abre miles de puertas? Y me puse a hacer así, caminito por caminito, caminito por caminito, de todas esas ocasiones o todas esas veces en que había tocado una puerta y se había multiplicado por 7. Y encontré un patroncito que había seguido yo, de que cada vez que me pasaba algo mágico, era porque había tocado ese patroncito, sin darme cuenta y haciéndolo al ahí se va, bueno, pues esto me late que es así. Y las historias así más cañonas de mi vida han sido justo con ese patroncito. Entonces, cuando me buscaron para hacer el audiolibro, me dieron carta abierta de qué tema quieres. Y dije, quiero compartir el mundo de las posibilidades, porque al final creo que echarte ese clavado hacia adentro, cambiar tu mentalidad, aprender sobre física cuántica, sobre budismo, sobre lo que quieras aprender, lo que te abre es el mundo de posibilidades. Que sepas que siempre tienes opciones, que siempre tienes distintos caminos, no te tienes que quedar con uno. Puedes probar miles de caminos, puedes encontrar distintos caminos, pero siempre y cuando tengas la mentalidad para abrirlo, porque estamos acostumbrados o acostumbradas a pensar blanco o negro. Me quedo o no me quedo, me gusta o no me gusta, es bueno o malo. Cuando la vida está llena de miles de matices. Sí. Y cuando te permites ver esos matices, es cuando literalmente puedes encontrar todas esas opciones que ni siquiera te imaginabas. Y es, sí, tal cual la física cuántica. Es como hay miles de millones de millones de millones de mismo escenario visto desde otros 10,000 puntos de vista. Y tú, con la mente que tenemos, que es más limitada, solo estás pudiendo ver uno. Sí. ¿Qué pasaría si abres ese punto de vista y te pudieras imaginar miles de posibilidades? Entonces, bueno, pues ese fue el tema y grabé el audiolibro y está ahí en Vic y la verdad es que le ha ido bastante bien, estoy muy contenta. Estuvo muy padre la experiencia de grabarlo, de escucharte, porque además te dejan grabarlo con tu voz si quieres. Y no sé, la verdad está muy divertido hacer cosas. Es lo padre de ser creadora de contenido desde ese lado, como que llegan oportunidades que nunca te imaginaste que ibas a poder hacer un audiolibro. Nunca me hubiera imaginado. Se me hace padrísimo y aparte la temática se me hace increíble en este concepto que dices de las posibilidades, ¿no? Y creo que nosotros mismos somos los que nos ponemos los límites en el mal sentido de la palabra, ¿no? Sí. Porque también el tener límites es importante. Es importante, pero el autolimitarnos, ¿no? Y yo siempre digo, si tú te pones la vara aquí, pues no vas a llegar acá, ¿no? Entonces apúntale lejos, apúntale muy lejos, porque pues esa es la meta, ¿no? Entonces para llegar allá, y cuando llegues allá, apúntale más lejos todavía, ¿no? Sí, y estas limitaciones, creo que regresando a la parte del autoconocimiento, si no tienes autoconocimiento es que ni siquiera te das cuenta de estas limitaciones y sigues viviendo el mismo patrón. Eso es muy cañón. Una de las cosas que más me impactó a mí del trabajo personal fue darme cuenta de todos esos patroncitos que estaba repitiendo una y otra y una y una y que ni siquiera me había dado cuenta y que lo estaba repitiendo en el trabajo, pero en la pareja, pero en mi casa, pero en mis amigas, pero en todos lados se repetía lo mismo. Era como la vida diciendo, a ver si ya poniéndole al jefe que hace lo mismo se da cuenta. Y literal, hasta que no entiendes esas limitaciones, no puedes cambiar el patrón, no puedes cambiar la escena, porque la vas a repetir una y otra vez, una y otra vez. Entonces creo que sí es súper importante aprender cuáles son tus autolimitaciones. Sí. Y la perspectiva, como dices, también es súper importante, ¿no? O sea, verlo desde el punto de vista de la otra persona. Hace poco estaba en una entrevista y justo hacíamos ese ejemplo, ¿no? Si yo pongo aquí un 9, ¿no? Pues para mí es un 9, pero tú ves un 6, ¿no? Sí, tal cual. Y es la perspectiva de dónde lo ves y en todos los ámbitos, pues el ponerte en los zapatos de la otra persona y ver cómo lo vive desde el otro lado, porque si no, no lo entiendes y si nada más lo ves desde tu perspectiva, pues está muy complicado. Sí, la perspectiva aplica para todos lados, o sea, o para todos los ámbitos. Entender
a la persona que tienes enfrente, entender a tu equipo de trabajo, entender a tus hijos, poder entender a la persona que te lastimó, poder entender a la persona que te hizo lo más horrible del mundo, poder entenderlo para generar esta empatía. Y entender a los otros también te abre el camino a entenderte a ti. Porque a veces también nos cuesta trabajo entendernos a nosotros y entender la vida. Y ¿sabes lo más cañón? Que a veces creo yo que nunca vamos a entender algunas cosas y hay que lidiar con eso. Y nos choca porque queremos así el recetario de, bueno, A pasó por B, porque pasó por C, porque pasó por D. Hay cosas que son inexplicables y que hay que simplemente aceptarlas. Y eso también es cambiar tu percepción. O sea, eso también es como cambiar el chip de todo eso que nos enseñaron, de todo eso que te metieron de chiquitito, de sí se puede, no se puede, esto es imposible, esto no nos toca, esto sí te toca. Y cambiar esa perspectiva es lo que te hace poder tú ser el creador de tu vida, literal. Sí, una creadora. Totalmente. Hablando de la rebeldía. Mi tema favorito. ¿Cómo definirías la rebeldía? ¿Hay que resignificar el concepto? Sí, totalmente, porque tenemos entendida la rebeldía como algo negativo. Si tú te pones a pensar, cuando hablaban de un rebelde en tu familia era como, ¡oh! Es el rebelde. Y casi que te lo imaginas fumando mota en las escaleras, lleno de tatuajes, escuchando heavy metal. Y no es necesariamente así. La rebeldía es simplemente pensar por ti mismo, por ti misma. La rebeldía es abrir las estructuras bajo las que creciste. Salirte de la caja, literalmente, es abrirte la posibilidad a ver el mundo con tus propios ojos, con tus propios colores, saltarte las reglas. Y aquí creo que cabe otra definición, porque me parece que hay rebeldes con causa y rebeldes sin causa. Los rebeldes sin causa son personas que no han manejado bien sus emociones y que están enojados con la vida y que este enojo o esta frustración o esta intolerancia los ha llevado a actuar por actuar y no son dueños de sus reacciones. Y entonces sí son estas personas que vandalizan, que rompen las reglas simplemente por romperlas porque tienen problemas de autoridad. El rebelde no necesariamente tiene problemas de autoridad. Tiene problemas con la autoridad que no le explica por qué o que quiere que siga las reglas simplemente porque él o ella le dicen que las tiene que seguir. Para mí, el rebelde con causa es simplemente la persona que se escucha a sí misma, que no tiene miedo o que si tiene miedo lo hace a pesar del miedo, a ser ella o él. Y vemos miles de ejemplos de rebeldes increíbles a nuestro alrededor. Y puede ser desde la tía que rompió el secreto familiar que estaba pudriendo a la familia entera. Puede ser el tío que se atrevió a divorciarse cuando nadie más nunca lo había hecho. Puede ser la persona que se salió de la escuela porque tenía una visión súper clara de que quería ir a las misiones en África. Todas esas personas no tienen que inventar el iPhone para ser rebeldes. O sea, todos tenemos rebeldes a nuestro alrededor y yo creo que todos o casi todos tenemos una vocecita de rebelde dentro de nosotros, solo que nos da miedo escucharla. El atreverte a experimentar, ¿no? A descubrir, a buscar cosas nuevas, ¿no? Y no vivir en esa cajita que decíamos, ¿no? Que muchas veces es porque así es, ¿no? Y estamos acostumbrados a ciertos patrones en la vida. Dicen, cuando te dicen, pues es que así es, pero ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿No? O sea, explícame. Y muchas veces, pues esto pasa muchas veces con los hijos, ¿no? Pues está la parte de la autoridad y que es, no, pues así, y así es, ¿no? Pero te pones a pensar y como bien dices, ¿no? Oye, si no explicas el por qué, pues el otro va a decir, pero ¿por qué? Sí, ¿no? El por qué lo digo yo. Ok. ¿Y luego? Entonces, a veces termina en eso, ¿no? Y claro que es difícil, los entiendo el por qué los papás de repente acaban diciendo, ya déjame en paz porque lo digo yo y punto, se acabó. Y claro que tiene que haber figuras de autoridad porque si no el mundo sería un caos y tiene que haber reglas y tiene que haber estructuras. Justo, no se trata de ser un rebelde sin causa, sino se trata de que te atrevas a ver el mundo con tus propios ojos y que todo esto que está preestablecido simplemente te cuestiones y decidas si funciona para ti o no. Si eso es en verdad lo que quieres o no. Y me parece que en sociedades como en la que vivimos en México y en general en Latinoamérica, eso es muy difícil de hacer. Es muy difícil salirte del deber ser, de te casas, estudias, tienes hijos, tienes nietos, la casa, el perro y después eres feliz. Sí. Ya, hasta después. Y si tú decides que no quieres eso, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que estar mal? ¿O por qué tiene que estar bien? Tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea,
al final eso es la rebeldía para mí. Ahorita me acordé y que estábamos comentando de Juan Lucas, ¿no? Ajá. Y en un curso de Juan Lucas pues, que explica justo eso, ¿no? De que pues estaba ahí en su chamba y que tenía que ir a cuidar a no sé qué y que le decían, pues te tienes que foguear, ¿no? Ajá. Y que decía, pues, ¿qué es eso de foguear? Sí, te tienes que fregar y aguantar y eso. Pues, o sea, ¿pero por qué? No, pues es parte de y el crecimiento y en, ¿no? Y es justamente parte de lo que pasa en el sistema tradicional, ¿no? Los doctores, pues mucho, no, pues las prácticas, eso, y te tienes que ir al hospital y te tienes que desvelar y tienes que fregarte hasta el máximo. Y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿vas a aprender más o qué es lo que va a suceder? Y lo que pasa es que estamos acostumbrados hasta que llega alguien y se cuestiona y dice, o sea, ¿realmente es algo que se necesita o no? Sí. Y luego cambian paradigmas, ¿no? Porque pues ya llega el genio que descubrió, hizo y demás, hizo este paradigma y pues empieza un nuevo aprendizaje, ¿no? Entonces creo que esa parte se me hace... ¿Cómo crees tú que en ese sentido la rebeldía puede ayudarnos a crecer y a desarrollarnos como personas? Creo que te regresa a conectar contigo, a pensar por ti, a estructurar tu propio camino, a estructurar tu propia mente, porque no existe rebelde que no sea auténtico. Entendiendo estos rebeldes con causa. No existe un rebelde que no sea auténtico, que se atreva a cuestionar, que se atreva a decir, oye, perdona, doctor de 10,000 años, a mí no me parece. ¿Qué tal que? Si no se hubiera echado un clavado hacia adentro, si no hubiera conectado con él o con ella, nunca se hubiera atrevido a levantar la voz. Entonces, los rebeldes, me parece que es importante en el crecimiento personal porque te llevan a ser tu yo más auténtico. Y al final del día eso es lo que necesitamos en este mundo, que las personas sean como son, que nos atrevamos a simplemente ser como tú eres, porque además creo que cada uno tiene esta rebeldía específica dentro de sí mismos. Probablemente tú has roto un paradigma necesario para tu familia, ya sea tu familia nuclear o tu familia alrededor, o en el trabajo, o con tus amigos. Y probablemente si te pones a ver a tu hermana, ha roto otro paradigma. Y así vamos rompiendo estos paradigmas, pero solo los puedes romper si eres tú. Y gracias a este punto en donde alguien dijo, esta caja como que ya no me acomoda, estoy incómodo, con permiso, me quiero salir de esta caja. Gracias a eso se han roto miles de estructuras que ya no funcionaban. Bueno, o sea, simplemente viéndolo en tiempos actuales, y creo que la pandemia vino a revolucionar muchísimas cosas en términos de pensamiento, apoyados por la parte tecnológica y apoyados también en el sentido que los más tradicionales no tenían de otra, ¿no? O sea, era o el Zoom o haces esto y demás y no se puede. Yo te puedo ser totalmente honesto. Yo tenía la ideología que el working from home era de flojos, ¿no? O sea, que eso no funcionaba. Que no funcionaba y que pues, no era cierto, ¿no? Cuando de repente resulta que todos nos tenemos que meter en ese esquema y que no hay de otra, dices, caray, pues sí, sí sirve, ¿no? Y sí funciona y a pesar de que se paró todo, como pues, en los negocios y demás, migraste hasta la contabilidad se llevaba de las casas, ¿no? Sí. Y es algo súper interesante. Hoy por hoy la mentalidad millennial, yo a veces digo, ni tanto que me al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Porque muchas veces también lo que pasa con la mentalidad millennial es que quieren cambiar el mundo en cada cosa que hacen, ¿no? Entonces, de repente se aburren por algo que están haciendo. Muchas veces en el fondo que tengo, pues decía un cuate, ¿no? No, pues es que los analistas y eso, pues está bien que quieran cambiar el mundo, pero pues también se tienen que echar 200 modelos, ¿no? Que a lo mejor no te gusta. Entonces creo que también es poner un poquito las cosas en balanza, ¿no? Y creo que ese es otro de los mitos o lo que habría que cambiar sobre los rebeldes, porque el ser rebelde no es fácil. Implica muchísima chamba. Sí. O sea, la primera mujer que decidió que ella quería votar, no votó a la primera.
se tuvo que mantener en el camino de yo voy a votar. Y tuvo que luchar contra viento, contra marea, contra encarcelamientos, y así lo puedes ver en todos los rebeldes que han hecho historia. Y hasta en nuestras propias rebeldías. Por más mínimas que parezcan, no te salió a la primera. No dijiste, ya soy un rebelde y listo, me salgo de la caja. No. Tuviste que luchar, tuviste que ponerle estructura a tu rebeldía, tuviste que pensar qué era exactamente lo que querías cambiar de esa cajita que ya no estaba funcionando. Y a partir de ahí, entonces sí, puedes empezar a impactar a tu alrededor. Pero ser rebelde no es fácil y no es nada más, voy a rebelarme contra el sistema. Ok, luego, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? ¿Cuál es tu objetivo? O sea, no nada más es rebélate y ya. Pues eso pierde fuerza en el camino porque necesitas constancia, determinación, valor, creatividad. O sea, implica miles de elementos. Una persona que en serio, o sea, es rebelde de hueso colorado, por así decirlo. Sí. ¿Qué consejo le darías a esa persona que se siente atrapado por las expectativas de su entorno, de la sociedad? Been there, done that. Creo que lo más importante, y a lo mejor parece repetitivo, pero es que si tú no sabes qué quieres, es lo que estás destinado a repetir, cumplir los deseos y expectativas de los demás, porque como tú no tienes claridad de lo que quieres, lo que te gusta, lo que no te gusta, hacia dónde sí, hacia dónde no hay manera que te salgas de las expectativas de otros, porque es de lo que te acabas agarrando. Yo no sé lo que quiero, entonces mi mamá me lo dice y yo lo agarro. Yo no sé lo que quiero, pero entonces mi esposo me lo dice, lo agarro. Es mucho más fácil vivir de las expectativas de los demás, aunque duela y aunque después te acabas dando de topes contra la pared. Entonces creo que la única manera de salirte de las expectativas de los demás es conociéndote, sabiendo qué te gusta, qué quieres, hacia dónde quieres caminar, qué no te gusta. Y a veces toma tiempo. Y luego vuelves a caer en, otra vez quise cumplir la expectativa de mi papá. Y está bien. Lo que decíamos, das 3 pasos y regresas otros 2 y está bien, no pasa nada. Pero creo que si tú no sabes, no puedes esperar que los demás te lo digan. O más bien, espera que los demás te lo digan. Porque además aquí pasa una cosa chistosa. Si nosotros nos ponemos a pensar, todos somos manipuladores. Todos queremos que los demás hagan lo que nosotros queremos de manera inconsciente. Es delicioso. La verdad, es delicioso que los demás hagan lo que tú quieras. Entonces, si ves que una persona, de manera inconsciente, no somos tan maquiavelos, si ves que una persona no sabe lo que quiere, pues, mi vida, yo te voy a decir, tú tranquilo. Yo te lo acomodo, yo te lo digo. Como con los hijos, la neta. O sea, ¿cuántas mentirillas no le dijiste a tus hijos que te acomodaban a ti? Pues sí, obvio, es una cosa normal. Entonces, si tú no te haces cargo de tu vida y de moldearla, y eso es una cosa que dice Joe Dispenza que me encanta, es como, ¿por qué no te tomas el tiempo todos los días de elegir la vida que quieres? Ese día por día. Sí. Y pierdes cañón el tiempo pensando en lo que quieres en 45 años. Buenísimo. ¿Y hoy qué quieres? Elige qué vas a hacer hoy. Y así, hoy vas construyendo el futuro. Sin caer en las expectativas de otros, sino cómo tú quieres vivir tu vida. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. No, aparte formulándote como esa persona que te ves, ¿no? Exacto. O sea, que te quieres ver. Exacto. Si no te ves de esa forma, pues sigues viviendo en el disfraz de lo que no quieres ser, ¿no? El deber ser maldito, que literal nos atormenta el deber ser. Y otra vez, creo que es muy importante esto que dices del balance. Hay cosas que sí deben de ser. Hay cosas que, pues ni modo, tienes que darle comer a tus hijos. O sea, es un deber ser. Sí. Pero creo que cuando lo cambias de lugar y lo ves como elijo hacerlo, porque al final del día eres adulto y siempre eliges hacerlo o no hacerlo. Hasta cuando eras niño. Sí. Acababas cediendo porque le tenías miedo a tus papás, probablemente. Pero podías no hacerlo. Ahí estaban tus consecuencias. Y hoy el deber ser, si lo transformas a elijo, es mucho más fácil. Porque al final tú estás decidiendo tu vida. ¿Y crees que existe un límite para la rebeldía? ¿Crees que existe un límite para la rebeldía? Yo creo que cuando se transforma en no querer romper el paradigma, sino en ya no tiene sentido. O sea, que ya no tiene un para qué. Cuando pierdes el foco y entonces ya es la lucha por la lucha o quiero romper el sistema por romper el sistema. Entonces ya se perdió. ¿No? Exacto, como pelearme por pelearme, ya siento que pierde el sentido la rebeldía. Cuando pierde el trasfondo
o el propósito, eso, no me venía la palabra, propósito, creo que ya no es rebeldía. Ya es enojo, frustración, problemas de autoridad. ¿Cuál ha sido tu propia experiencia de rebeldía? Uy. Si les pregunto a mis papás, siempre fui la rebelde de mi casa, esa es la verdad. Siempre fui la rebelde y parecía que yo era esa persona que me saltaba clases, que me escapaba en la noche, que me tatuaba, que hacía cosas terroríficas. Y mi única rebeldía era pensar distinto a mi familia. Era decirle a mi papá, no quiero ir a misa. Era leer El Alquimista. Era pintarme el pelo de colores. Era lo máximo que hacía. Y con Kool-Aid, ni siquiera creas que con tintes exóticos. Y para mí, al principio, era parte de mi naturaleza. O sea, fue como, ¿por qué está mal esto? Si es parte de mí, cuestionar y decir, pues a mí no me gusta. Y nunca he tenido miedo a decir, hey, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Oye, no me gusta cómo me estás hablando. O sea, ese confrontar nunca he tenido miedo. Pero después, conforme vas escuchando a lo largo de tu vida, hey, esto no, hey, eso tampoco, ¿por qué quieres pintarte el pelo? Es que ¿por qué quieres estudiar Derecho? Es que ¿por qué? Hubo un periodo que le llamo el periodo oscuro de mi existencia, que literalmente dije, esto es demasiado, esto es agotador, ya, no quiero ser rebelde, me meto a la caja. Voluntariamente me meto en la caja porque yo veo que todos la pasan mejor dentro de la caja. Entonces, chance, la voy a pasar mejor aquí dentro de la caja. Y cuando estuve en ese periodo oscuro de mi vida, me perdí por completo. O sea, me perdí, no sabía quién era. Desde siempre me ha gustado mucho la moda y vestirme y siempre estoy pensando en qué me voy a poner y así. Y en ese periodo oscuro, uno de los detonantes o uno de los focos rojos fue decir, nunca sé qué ponerme. De pararme enfrente al closet y decir, no sé qué ponerme. Y siempre acababa con jeans negros y t-shirt blanca. Era una especie de depresión. Literal, estaba gris porque había perdido por completo mi esencia, mi chispa, mi foie, si quieres decirlo de alguna manera. Y hasta que toqué fondo en esos momentos y la pasaba fatal y poco a poco me fui dando cuenta de, oye, esto me gustaba y ya no me gusta. Oye, esto me emocionaba y quería hacerlo y quería cambiarlo y ya tampoco lo hago. Y poco a poco fui reencontrando el camino de regreso hacia mí, pero es complicado. Cuando te pierdes, sobre todo mientras más tiempo pasas perdida o perdido de ti, más tiempo te cuesta regresar. Porque empiezas, claro, a perder, siento como el sentido de quién soy. Pero siempre te puedes reconstruir, siempre te puedes reinventar, que eso es lo divertido, creo yo, de la vida. Y siempre puedes elegir ser distinto. O sea, a veces creo que los adultos creemos que tenemos que ser serios y maduros. Y luego ves a los niños chiquitos y dices, qué delicia, hoy decidió ser Superman, mañana decidió ser Spider-Man, mañana la Mujer Maravilla y no hay ningún problema y nadie dice nada. Y tú, si un día te pintas el pelo de rosa, te apuesto a que todo el mundo va a decir, lo perdimos. ¿Por? ¿Y qué tal que hoy elegí experimentar con el pelo rosa? O sea, ¿por qué nos asusta tanto como adultos experimentar con la vida? Entonces, mi experiencia con la rebeldía ha sido perderla y literal perdí que me quitaban un pedazo de mí. Y cuando la recuperé y dije, no, esta es parte de mí, esto de pensar afuera de la caja y usar mi creatividad y romper las estructuras y romper las normas que para mí son importantes y pensar por mí misma fue regresar a casa, literalmente. Oye, de todo lo que me platicas, y digo, claramente se ve que particularmente tu papá era una persona muy estricta, ¿no? ¿Tuviste una reconciliación con él o cómo se dio esa situación? Sí, lo chistoso es que es como mi persona favorita. Ajá. O sea, era súper estricto en ciertas cosas. Era muy chistoso porque era muy estricto, por ejemplo, en la religión o en el tienes que estudiar, ya sabes, o en algunas cosas te tienes que comportar. No me dejó ir a mi viaje de generación, porque como muchachitos van a estar en el crucero ahí tomando sin control. Pero por otro lado, era la persona que siempre estaba jugando conmigo y que si yo llegaba a las 3 de la mañana y le tocaba aquí, era como, sí, métete a la cama, hay fantasmas. Y que nunca me cuestionó y que nunca me juzgó en esa parte. O si yo le hablaba y eso siempre se lo voy a agradecer porque me dio un sentido de seguridad muy cañón le hablaba a las 3 de la mañana y me iba a regresar con alguien más de la fiesta y le hablaba, pa, está horrible, ¿puedes venir por mí? No te preocupes, ahí voy. En ese sentido, como que siempre fue un papá
bueno, es apapachador. O sea, siempre ha sido esa persona a la que me acuerdo perfecto. En mi primer trabajo como abogada me mandaban a Limpia Insurgente Sur y no existía Waze. Era de guía roji o la instrucción en el papel y existía en ese momento Radio Red. Pero si hablabas a Radio Red, te tenías que quedar en el teléfono y el pobre señor así de, ¿ya está el rojo? ¿Ya está el semáforo? Sí, ya está en el semáforo. Y así se quedaba callado, esperando a que se pusiera en verde. Y entonces me acuerdo perfecto que si me perdía, a la primera persona que le hablaba era mi papá. Porque era una guía roja y mental. ¿Estás al lado de la pollería de no sé qué? Sí, sí estoy ahí. Ok, entonces da la vuelta a la izquierda. Como que siempre fue ese papá que impulsaba mis locuras. Con estructura en lo que para él era importante, pero siempre fue ese papá de date. Cuando me quería ir a estudiar a Milán fue como, órale, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y podemos vender tu coche, pero entonces te puedes poner a trabajar acá, pero entonces yo te ayudo en esto. O sea, como nunca me dijo, no se puede hacer. No lo puedes lograr. Era estricto, pero me permitía ser yo. Sí, muchas veces digo, como papá cometemos ciertos errores, digo que lo haces por cuidar a tu hijo, porque pues, lo quieres, ¿no? Sí, La quieres. Entonces es un reto. Y cuando tú te das cuenta que tú eres la persona que tiene que cambiar, y esa cuestionante, lo que decíamos ahorita, cuando te dicen por qué y no tienes la respuesta, pues es para que tú te cuestiones y decir, pues puede que tenga que buscar algo por aquí, ¿no? Tal cual. Y creo que una de las partes más difíciles que me tocó vivir después de que mi mamá murió fue reencontrarnos con mi papá, porque pues, era completamente distinto. Y ahora nosotras elegimos en ese momento ayudar a mi papá porque pues, no tenía ni idea de la casa, ¿sabes? O sea, como buen señor de 70 años, no tiene ni idea ni dónde están los platos en su casa. Entonces fue como tomar el control, si quieres, de la casa. Y reencontrarme con un papá distinto fue una especie de duelo. O sea, en ese momento perdí a mis dos papás. Sí. Porque no es la misma la dinámica de los dos papás a cuando ya está uno solo. Claro. Y fue aceptar que hoy ese es el papá que tengo. Y también está bien y aceptar que muchas cosas, o sea, te juro que me sigue diciendo los domingos, te lo prometo, les voy a enseñar, o sea, prueba, hechos, cuando suban la foto lo van a subir, de que me manda así stories de Jesús y reza. Ya fuiste a misa, gordita, ya rezaste. Que ese es el papá que hay. Y esa es la mejor versión de él, porque para él la religión le funciona. Claro. Y lo hace sentir en paz. Qué increíble que lo haga sentir en paz algo así. Y ya hoy ya no me peleo, ya no soy la Yulene puberta que, pero ¿por qué? ¿Pero por qué el papá? Pero, ya. Ay, tienes que pensar eso, sí. Tienes razón. Ya, ni siquiera me peleo. Y como dices, a fin de cuentas, al que le funciona, pues está perfecto, ¿no? Tal cual. Ya cuando me empiezan a presionar, entonces sí ya es como, ¿te acuerdas que no hablamos de religión? Listo, se acabó el tema. Sí. Ya, no hablamos de religión. Pero es aceptar también, y es, creo, una de las cosas más difíciles de crecer, aceptar que tuviste los mejores papás que pudiste haber tenido, como te hayan tocado. Porque simplemente por el hecho de que te trajeron a este mundo, listo. Solo por eso les tienes que agradecer. Punto, se acabó. Hay papás que así son bien pasados de lanza. Hay papás que hicieron mucho daño y es mucho más difícil llegar a ese punto de aceptación de te tengo que agradecer todavía que me desgraciaste la vida. Pero verlo desde el punto de vista espiritual me ayuda todavía más a reconciliarme en esos momentos porque pues es imposible que los papás no te lastimen. Imposible. O sea, imposible. Que no te dejen huella de alguna forma. Imposible. Pero regresar a, por alguna razón yo escogí a esos papás. Y es muy curioso si lo ves desde este punto. ¿Por qué yo tuve a estos papás y no tú? Porque yo nací en esta familia y no en la tuya. Porque yo tengo estos hermanos y no a tu hermana. Sí, lo que te tocaba vivir. Tal cual, lo que elegiste para tus aprendizajes de esta vida. ¿Qué consejos prácticos tienes para ser determinada y constante? Uy, mira, yo soy una persona muy dispersa porque vivo muchísimo en mi mente. Lo que me ha funcionado a mí cuando estoy, porque yo también he sido godín, cuando estoy de godín, pues no me importa, o sea, no necesito que tener esto porque pues, hay alguien que me está diciendo y pidiendo y haciendo. Pero cuando me independicé y hice The Wildflowers y mis conferencias así, lo único que me ha funcionado a mí es la rutina. Lo único que a mí me mantiene centrada y me mantiene
como en el camino. En cuanto pierdo la rutina, tipo si me voy en la pandemia justo, que un mes nos fuimos a vivir, o sea, nos fuimos ahí a Houston un mes, mi esposo y yo, y me costó, porque ya no tenía mi rutina. Me costó una semana entera de hacer mi propia rutina en esta nueva casa, con estos nuevos horarios, con estas nuevas cosas, para poder llegar otra vez a mi orden y a mi constancia. Y otra cosa, y esto me lo ha dado Instagram, muy cañón, es que no importa si está bien o mal, hazlo. No tiene que ser perfecto, solo hazlo. Porque esto te va dando el impulso. Si lo sigues pensando, si le sigues haciendo el detalle. ¿Sabes cuántas veces grabé el primer video que subí? 300 y se lo mandé a mi prima y se lo mandé a mi amiga. Hasta que dije, ya se acabó, así se va a salir. Si se burlan bien, si no se burlan también, lo borro, no pasa nada. Y ya. Entonces hoy ni siquiera lo edito tanto, porque si no, es que puedes estar horas haciendo lo mismo. Y cada vez que te pones ese frenito, pierdes la motivación. Porque es como nada más pensar en, no, hombre, si en cada video me tardo 7 horas, ni lo voy a intentar. Claro. Entonces, claro que las primeras veces o el primer episodio del podcast que grabé está de risa, obviamente. Y seguro a la mitad uno se me cayó el micrófono y no importa. Tiene mucho más valor hacerlo a la mitad que no hacerlo. Y eso a mí me motiva y me mantiene constante. Porque es como, ya, esto lo sacas ahorita, porque es lo que te tocaba. Y también, otra cosa dentro de las rutinas, es como planear. No, esta parte creativa a veces pareciera que es como, en el acto. Y no, para nada. La creatividad también tiene planeación y tiene estructura. Muchas veces me preguntan así como de, ay, es que me encanta que puedas hablar en público y así parece que es muy natural. Pues no te dejes engañar. Lo practico 300 veces para que parezca natural. Porque si yo me parara sin practicar una conferencia, 1, me pasaría de tiempo. 2, mis muletillas de esto saldrían todas a flote. Me iría, me regresaría, se me olvidarían temas. La creatividad tiene estructura. Claro. Todo lo que haces, si tiene una estructura y una planeación, es muchísimo más fácil que salga solo. Y el último elemento que yo pondría, que eso me ha costado mucho trabajo, es soltar la rigidez. Porque hay veces que te sale y hay veces que no te sale. Y hay veces que te sale mejor y hay veces que no te sale nada bien. Y está bien. Y hay veces que eres súper productiva, y esto va más para las mujeres. Entender que somos cíclicas te cambia por completo la mente. A mí me parece cañón que no nos enseñen esto en la escuela. Que tienes una semana que eres, mira, y haces y deshaces y subes y bajas. Y otra semana que estás así. Y entonces el látigo de, ¿pero por qué no estoy actuando? Pues porque tu cuerpo no está actuando, punto, se acabó. O sea, ni le muevas. Y entender esto, regresas al autoconocimiento. ¿Cuándo es mi momento? Y también como hombres, ¿cuándo es mi momento más productivo? ¿En la mañana, en la noche, en la tarde? Sí. Soy más productivo en los fines de semana, date. Soy más productivo los lunes, aprovéchalo. Pero es conocerte. Si yo no supiera que soy dispersa, no me aferraría tanto a las rutinas. Si yo no supiera que soy cíclica y poner atención literal, hoy seguiría pensando, qué raro que hay días que neta no me quiero parar de la cama. Qué raro. Estaré loca. Entonces creo que todo regresa al autoconocimiento. Pues yo te veo, o sea, se ve que lo tienes clarísimo. No, te felicito, está padrísimo. Y dentro de esa rutina, o sea, de tus hábitos, y ahora sí que eres muy estructurada, hablas pues todo esto que has aprendido, esta parte espiritual, las prácticas, los cursos y demás, que combina muchos factores, ¿no? Principalmente diría mente, espíritu. En la parte de cuerpo, o sea, de rutinas, ese ejercicio, tienes también el tema del horario, despertar temprano, ¿cómo lo llevas? El cuerpo me cuesta más trabajo, quiero que sepas. Siempre me despierto temprano porque es cuando más creativa soy. A mí a las 5 de la mañana me pones enfrente de una computadora y se me ocurren miles de ideas. Y si tengo que aterrizar una conferencia a las 5 de la mañana, tengo la mente clara y no hay nadie que me moleste. Entonces no me entra la tensión de ya va a venir mi esposo, pero entonces ya tengo que hacer, entonces tengo que correr. Entonces siempre me levanto temprano. Hay veces que si estoy muy cansada me permito estirar la liga un poquito, pero mi cuerpo ni siquiera me deja. O sea, 7 de la mañana entre semana ya es así tardísimo para mí. El ejercicio lo he tratado de incorporar más por salud mental, porque sé que cuando hago ejercicio más constante me ayuda. No soy tan buena con el ejercicio, o sea, sí tengo un periodo que soy súper, sí, todos los días, y después tengo un periodo que es como de, o sea, bueno, ni medio día.
He tratado de incorporarlo, aunque sea, me encanta brincar la cuerda, me encanta. Entonces he tratado de incorporar, aunque sea 15 minutos diarios o 10 minutitos diarios de brincar la cuerda. Ya, ok, no fuiste a tu clase, está bien, brinca la cuerda. Y pues creo que eso y tratar de tomar mucha agua. La comida es un tema para mí. La mitad me cae mal, la otra mitad soy alérgica, entonces la comida es una pesadilla para mí. Pero como que en cuerpo diría que esas tres. Y también he aprendido a escuchar más mi cuerpo, a no ser tan exigente con él, a verlo como el vehículo que me va a llevar. Entonces, ¿cómo lo puedo tratar mejor? ¿Cómo puedo escucharlo un poquito mejor? Hay días que sale bien, hay días que me cuesta más trabajo escucharlo, pero creo que es en lo que he estado trabajando más en los últimos años, porque me cuesta trabajo parar y escuchar a mi cuerpo y cuidar. Si no medito, o sea, si no me siento literal a hacer la práctica de meditación, entonces trato de que si voy a caminar, pongo atención, sin incorporarla, aunque no sea como tal la práctica de meditación, sí la trato de incorporar. Porque aparte, o sea, antes meditaba un poquito más corto, las meditaciones guiadas de 5, 10, 15 minutos. Pero desde que fui al retiro de Joe Dispenza, pues ya no me saben a nada esas meditaciones. Entonces, como me cuesta trabajo el no rutina, es como, es que si no hago Joe Dispenza, siento que ya no medité y siento que ya no lo hice. Entonces, he tratado ahorita de ajustar eso, porque pues las de Joe Dispenza duran hora y media. O sea, no siempre tienes hora y media para sentarte a meditar. He tratado de, bueno, ok, aunque sea los primeros 15 minutos de esa de Joe. Hoy solo los 15 minutos y está bien. Por ejemplo, hoy yo vivo en Polanco y para venir a Santa Fe la semana pasada ya se me había olvidado este caos de 1 hora y media para llegar a mi clase en 9. Y entonces esta semana dije, no hay manera. Me vine a la Mexicana, me puse mis audífonos, me puse a caminar con la meditación de Joe y fue deli. No la hice toda porque no me alcanzó el tiempo y está bien. Como que me he hecho más flexible. Pero eso está súper bien. Meditación. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos que justamente habla de eso, ¿no? Que a ver, si quieres hacer la rutina fulana y tal y no tienes tiempo o estás empezando a hacer sentadillas, se empieza con una. No tienes que ser 10, no tienes que ser 100 o demás. Empieza con una, al día siguiente 2 y así vas incrementando, ¿no? Quieres hacer un maratón, no te pongas a correr 20 kilómetros el primer día, ¿no? Y creo que eso de alguna forma va haciendo que vayas evolucionando. Pero pues qué padre que lo tengas tan claro. Si regresaras 10 años en el tiempo, ¿qué te dirías a ti misma? No te sueltes, no te pierdas. Como aférrate a quién eres. Que digan misa, que piensen que estás loca, que piensen que eres muy sensible, que piensen que eres muy difícil. Da igual. O sea, como, sí, quédate contigo. Eso me diría. Y si te quedara un año de vida con salud, ¿qué harías durante ese año? Viajar por todo el mundo y comer toda la pasta que pudiera en mi camino, y la pizza y los helados. Me encanta. Y una parte sí la destinaría, creo, a 2 cosas. O sea, a lo mejor viajaría 6 meses, así sin parar, y 3 meses a estar con mis sobrinos que amo y adoro, y con mi familia, obviamente. Y la última parte, me encantaría seguir dando conferencias. O sea, me encanta hablar en público, estar en el escenario, es como así me expando. Pues te felicito, Julen, está padrísimo todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Por ayudar a transformar vidas. Te felicito, en verdad. Ay, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y por la plática tan a gusto. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar? Me encuentran en todas las redes sociales, TikTok, YouTube, en Instagram, Facebook, ni lo intento porque no lo uso nada, The Wildflowers MX, y ahí estoy siempre y siempre contesto ahí. Buenísimo. Pues muchas gracias. Ay, muchas gracias. Te agradezco mucho.